Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més al Mosaic de les Comarques. Què tal, com esteu? Espero que esteu superbé. Jo molt contenta perquè tinc al meu costat a Sergio Cantó. Ell és col·laborador del Mosaic de les Comarques i ens va presentar ja fa unes setmanetes la seva secció Las cositas de Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Encantados de recibirte de nuevo en tu programa. Ya está. Y me traes una historia súper interesante de cosillas a las que hemos jugado. Contigo vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de libros en tu sección a lo largo de toda la temporada. ¿Cómo empezamos hablando esta semana? ¿Qué me traes? Pues bueno, para la gente que vio la última sección, saben que fue de Nintendo, Sí. empresa icónica donde las haya en el mundo de los videojuegos. Ahora vamos a hablar de otra empresa que es también muy icónica por otras razones que Nintendo, que se llama Naughty Dog. Mucha gente a lo mejor que no está acostumbrada a jugar videojuegos no la conocerá, porque es más de nicho, por así decirla, dentro del sector propio del videojuego, pero es una empresa muy, muy importante. Solo voy a decir un nombre que a mucha gente le suena, The Last of Us. Y ya está. Sí, básicamente, Y gracias ya a la nos vamos. serie. Adeu. Sí, sí, no hay mucho más que decir, ¿no? Pues Naughty Dog tiene una historia muy interesante. Se fundó en el 84 por dos adolescentes. Tenían 13, 14 años, creo que tenían. Andy Rubin y Rubin eran los que la fundaron. Y eran dos desarrolladores que tenían muchas ganas de emprender, básicamente. Y empezaron un poco a investigar, a experimentar. Y así salió su primer juego, que se llamaba Steel Crazed. Es cierto que aquí no se llamaba Naughty Dog, se llamaba Jump Software, la empresa. Y nada, Steel Crazed para la época vendió 1500 copias. Para ser de adolescentes, bueno. En el 84, hay que sí. pensar una cosa. El videojuego es una expresión artística muy nueva. Sí. Evidentemente, al principio no tenía, de hecho aquí está el logo de Jump Software, al principio no tenía el tirón que tiene hoy en día. Hoy en día cualquier juego de una compañía AAA, si no vende 5 o 6 millones de copias, es un fracaso, Claro. incluso más. Pero en esa época, vender 1500 copias, una empresa nueva que acababa de salir, era un éxito de ventas. Sí, sí. Esto le sirvió para su siguiente lanzamiento, Dream Zone. Dream Zone era un juego el cual estabas inducido en un coma por un científico. Sí, Pero una qué cosa. tema, ¿no? Sí, muy Sería extraña. raro para la época también, porque estábamos Sí. acostumbrados a otro tipo de juegos. ¿no? Claro, hay que pensar que esa época eran máquinas arcade. Ahí está un frame del Dream Zone. Eran máquinas arcade, eran historias muy sencillitas. Sí. Es cierto que ya Nintendo tenía sus pinitos en las historias con The Legend of Zelda, Sí. un poco más complejas, un poco más profundas. Y aquí realmente lo que destacaba de este juego, más que la propia historia, era el efecto de sueño. Porque al final hablamos que es una época en la cual, los 80, los 90, no había una potencia gráfica en los PCs tan grande Claro. para hacer un efecto de sueño potente como hoy en día. Hoy en el cine pues se hace el típico efecto de difuminado y demás, aquí simplemente era un efecto de sueño hecho por ellos. Claro, tú pensarás, dos desarrolladores muy jóvenes, Sí. hacen un juego que funciona, hacen otro juego que también funciona, los cazatalentos Estaban ahí. al acecho. Y así es como entraron a Electronic Arts, EA, la compañía conocida por Need for EA. Speed. Un sí. poquito andaluza. EA. Sí, se suele llamar EA, sí. Y empresa conocida por Need for Speed, por los FIFAs, por Sí, los sí. Madden. Y con ellas hicieron su primer juego como Naughty Dog, ya con el nombre oficial de Naughty Dog, que era Keep the Thief, se llamaba. El juego vendió bien, o sea, no hubo ¿De qué iba este? ¿Era de atrapar a un ladrón? Sí, algo así, Y ya algo está, ¿no? así parecido. Ah, qué guay. Este es el logo de Este me Naughty Dog. suena, ¿eh? Es Puede porque es ser. el logo, ¿no? Es el logo antiguo de Naughty Dog, es el primer logo de Naughty Dog como tal, que era un Naughty Dog, básicamente. Sí, Llámale literales, pero básicamente era este. El juego Kid the Thief funcionó muy bien, era una Sí. especie de thriller, realmente. Claro, ¿cuál es el problema? EA es conocida por meterse mucho en los guiones de los videojuegos de sus compañías filiales. Y también por cerrarlas, pero eso hablaremos otro día de eso, ¿vale? Vale. Y claro, el problema era que a Naughty Dog le gustaba mucho la libertad creativa. Entonces, era un juego que ellos querían que fuera muy serio y EA quería que fuera más cómico. Y al final, como era quien ponía el dinero, ganó la parte de EA que quería que fuera más cómico. Por tanto, el juego, aunque funcionó bien, fue un tono mucho más cómico, mucho menos serio, y por tanto, eso a Naughty Dog no le gustó mucho. Hicieron otros juegos con EA, como Rings of Power y demás, pero las relaciones con EA se acabaron. Fueron como pruebas que hacían con ellos, Sí, pero no... de hecho a día de hoy
la gente estará sorprendida de que Naughty Dog haya tenido un pasado con EA, porque a día de hoy no ha hecho nada más. Entonces, años más tarde, en la preproducción de Jak and Daxter, que es un juego también muy icónico de EA, de Naughty Dog, Sí. es cierto que hace años que no hay nada nuevo, hicieron una especie de remaster hace unos años, que no salió muy allá, fue comprada por Sony. Sony compró Naughty Dog hace un montón de años, y desde entonces Naughty Dog pertenece a Sony, y todos los juegos de Naughty Dog son exclusivos de PlayStation. Vamos ya con los... Tuvieron ahí vista, para, Sí, sí. para Hoy en comprarlos. día hay dos compañías icónicas para Sony. Santa Mónica, creadora de God of War, que algún día también quiero hablar de esa saga de videojuegos. Vale. Y la otra es Naughty Dog. Es cierto que en los últimos años Insomniac es la compañía que hace Spider-Man, el Ratchet & Clank, una compañía muy Vale, buena vale. también. También es propiedad de Sony, también es un icono de Sony. Pero Naughty Dog fue un poco... Este es el logo actual, por Sí, cierto. ese es el... El sí, que es sí. más conocido. Es cierto que al final Naughty Dog es un poco la compañía de las De historias referencia. profundas. Sí, es una Sí. referencia dentro de Sony. Ujú. Entonces, vamos a hablar un poco de las 3 IPs para mí más importantes, IP me refiero a propiedad intelectual, más importantes de Naughty Dog, ¿vale? La primera, Crash Bandicoot, Bueno, clásico de los videojuegos. Sí. Ahí Naughty Dog no solo tuvo una gran creatividad para crear el personaje, sino también tuvo una gran creatividad para ver que faltaba algo en Sony. ¿Qué faltaba en Sony? Mascotas. sí. Iconos, ¿no? Claro, o sea, mascotas de pues, seres antropomórficos, animales. Crash es un Bandicoot que se llama, ¿no? Que es como su especie. Aquí vemos un frame de un juego de Crash. Que es otra cosa que también vieron muy bien, que el personaje siempre estaba de espaldas. Aunque si dejabas de jugar se giraba para decirte, para venga, decirte algo. venga. Sí, y había sí. algunos niveles, como la bola de Indiana Jones, que también Sí. se hacía de cara, ¿no? Pero normalmente era un juego Ese, de era, espaldas. ese espacio era súper complicado, ¿eh? Bueno, yo me caía siempre por algún No, sí, agujerillo. era difícil. dificilillo. Para la gente que no haya jugado a este juego, ¿qué le contarías? ¿Cómo lo resumirías en breve historia? Diversión, pura diversión. Pura diversión. La historia es muy sencilla. Hay un villano llamado Neocortex, que es un científico loco, y quiere acabar con el mundo. Ya está, no tiene mucha más. Ya está. Y Nos ahí- recuerda un poquito a Sony. A Sonic un poquito, ¿no? Sí. Él con su forma, el malvado Sí, también él- tiene un rollo muy parecido. ¿No? Sí, Bueno, sí, a, mí, sí. a mí siempre me ha recordado un poquito a, Sí, a es Sonic. cierto que Sonic tuvo una transición al 3D un tanto complicada, Sí. pero sí, Ri. era un poco parecido. También Sonic se basaba en la velocidad, Sí. Crash se basa más en el movimiento como tal. Los niveles eran mucho más pequeñitos, eran pasillos mucho más estrechos y Crash fue todo una innovación. Sí. Aparte que, hablando de los juegos en 3D, en esa época empezaban a aflorar el Mario 64 y por tanto que Crash estuviera como un juego de plataformas en 3D ayudó mucho a Naughty Dog a vender un montón de copias, porque estaba bien hecho al fin y al cabo. Estaba bien hecho y eso era pura diversión y nos recordaba a Indiana Jones total, ¿no? Todo el entorno. Sí. Luego había una mini profundidad de las máscaras, porque como Sí. que el villano tenía a Uka Uka, Sí. Crash tenía a Aku Aku, que eran como hermanos y estaban enfrentados. Era un poco chorrada realmente, pero bueno, estaba por ahí un poco. Por cierto, ¿de dónde viene el nombre de Crash? ¿De dónde? Del sonido que hace al aplastar las cajas. Ah, Crash, vale, básicamente. ya está. No tiene mucho más. ¿Cuál es la actualidad de Crash Bandicoot? No es propiedad de Naughty Dog desde ¿Ahora hace no? unos años. No. Ostras, no lo sabía. Ellos hicieron un acuerdo con Universal, con la productora de cine. Sí. Y los juegos estaban un poco, la IP pertenecía a Universal. Universal se centró mucho más en cine, y de hecho hoy en día Universal es de las compañías que más dinero Sí. saca en el cine realmente, Sí. menos que Disney, evidentemente, pero sigue sacando un montón de dinero. Entonces ellos un poco lo que tuvieron que hacer durante esa época es vender la IP a Activision Blizzard. Entonces, hoy en día, esa mascota icónica de Sony no es de Sony, Ostras. porque Activision Blizzard es propiedad de Microsoft. De hecho, ya se puede jugar a Crash Bandicoot en ordenador y en Xbox. Eso al final es un duro golpe para Sony, porque Sony, como te he dicho, no tiene muchas más mascotas. Hoy en día solo le queda una, que es el Astrobot. Y ya está. Porque Spyro, que tiene una historia muy parecida a Crash Bandicoot, también pertenece a Activision Blizzard, era una mascota de Sony y está en Xbox. Pero qué ya. lástima, ¿no? Haberlo vendido, porque al final es como su icono. Se quedan como huérfanos, ¿no? Durante esa época, al final, era una práctica normal. Muchas Ya, veces ya. las compañías que aún no eran triple A del todo, que aún no eran tan grandes, solían vender para buscar rentabilidad. Un ejemplo muy claro fue Bethesda, que tiene una IP muy conocida que es Fallout,
que hace poco sacaron una serie también en Prime Video. Sí, sí, sí. Fallout no la creó Bethesda, la creó Interplay, otra compañía ajena, solo que vendieron la IP a Bethesda y empezaron ellos a hacer el juego y demás. Y ya desarrollaron. ¿Hay alguna película de Crash? Pues no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Porque al venderlo a Universal a lo mejor están desarrollando alguna cosilla. No, eso fue hace años. Ya no, Universal ya no está detrás de... Ya no, ¿no? No, creo que no. Universal, de hecho, las noticias que salen sobre la historia de Naughty Dog en Vandal y estos medios de comunicación lo pone que Universal se centró en el cine Y au. y les olvidó un poco del tema de los videojuegos. Es que al final meterse en los videojuegos es difícil. Hay que pensar que tampoco, por ejemplo, Disney, que es la empresa más grande ahora mismo de cine, no está metida en los videojuegos realmente. Tuvo sus pinitos con el Kingdom Hearts, un juego del que hablaré en un futuro. Bueno. También porque a mí, bueno, ¿A ti te gustaba o no? era mi videojuego favorito de la infancia. ¿Sí? El 2, sí. Ostras. Ya hablaré también de Kingdom Hearts Vale. y de Nomura, que tengo ganas también de Vale. hablar de Nomura y cómo es un director lamentable. Bueno, la cosa es que Crash fue un éxito. Luego sacó el Crash Team Racing. Sí. Era un Mario Kart, pero con personajes de Crash. Y de hecho hace poco salió una remasterización o una secuela, o uno nuevo. Y tuvo 1,5 millones de jugadores. No está mal. Bueno, no está mal. Yo el más difícil que recuerdo es el de Contrarreloj. Sí. Ese era imposible. Sí, Ese es cierto que la imposible. gente tiene mucha nostalgia por los 3 primeros. Claro. Por el Rap, que es el último. Y hace poco sacaron una remasterización en Play 4. Sí. El 1 iba fatal, porque Ostras, sí. tenía mucho delay. Tú movías el joystick y el personaje se movía a la media hora. Ostras, O qué sea, a la mal. media hora. Eran Sí, segundos, sí. a lo mejor era un segundo, pero se notaba. Acostumbrado a la Claro, rapidez, ¿no? los Claro. pasillos los niveles muy chiquititos, movimientos súper exactos si no te caías por precipicios. El 1 no salió muy allá. El 2 y el 3 son muy disfrutables. Sí, sí. Sobre todo el 3. Creo que podemos jugar con el 1 en Uncharted 4, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, sí, que sí. es también un poquito un guiñito al, Era un guiño al primer a juego. la historia, sí, sí. De hecho, me has puesto fácil para hablar de su siguiente IP icónica. ¿Has visto? Uncharted. Te lo he dejado ahí en bandejita, Sergio. Claro, para ti, te lo para ti. agradezco. Uncharted. Uncharted ya empieza la Naughty Dog más centrada en llevar el cine a los videojuegos. Sí. Me explico. Ellos tienen 2 IPs icónicas, que luego hablaremos de The Last of Us, y se basaban básicamente en coger películas en concreto y readaptarlas al medio de videojuego. ¿Qué películas cogieron para Uncharted? Indiana Jones. Total. Es verdad que también la búsqueda, también tiene muchos elementos de la búsqueda, la película de Nicolas Cage, pero sobre todo es Indiana Jones. Personaje masculino... Y un poquito el rollo de Tom Cruise, ¿no? En Misión Imposible, esas misiones que Sí. tiene que superar, no sí, sé. era un poco también ese rollito. Al final era un personaje, aquí vemos en la imagen, son las 5 protagonistas, por así decirlo. 4 que son Nathan Drake, Sí. que es el protagonista de la saga, Sí. y la última es Chloe, que aparece por primera vez en Uncharted 2. Sí. Personaje masculino, tenía una pareja que era Elena, que siempre estaba por ahí. Elementos fantasiosos, que quien ha visto Indiana Jones sabe que siempre está, como el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Pues era un poco ese rollo. Un poquito Broken Sword también. No sé si has jugado alguna No, vez, no he jugado. pero ese rollo también de él intentando investigar. Sí, era un poco así. También Tomb Raider. Sí, sí, Muy también, influenciado claro. por Tomb Raider en su época. Los juegos eran muy sencillos. Había un villano multimillonario Sí. que quería un tesoro histórico. Y Nathan Drake era un ladrón de tumbas que también lo quería. Sin más. Ya no está. tiene más. El uno va del tesoro de Francis Drake, que es un pirata que existió en la vida real, que él decía que él era su sucesor. El segundo de buscar Shangri-La, la fuente de la eterna juventud. El tercero era de una ciudad en el desierto con mucho oro, lo típico. Y el cuarto, el desenlace del ladrón, iba de el tesoro de otro pirata, de Henry Avery, básicamente. Siempre era siempre lo mismo. ¿Cuál es la importancia de Uncharted? La evolución de la saga. Del 1 al 4 hay una evolución enorme. De hecho, se considera que el Uncharted 3 es el juego o de los juegos que más potencia le saca a la PlayStation 3. Porque fue a final de generación, ya tenían muy claro cómo iba. Al ser de Sony, tenían muy claro cómo funcionaban las consolas de Sony. Y es un emblema. De la PlayStation 3 y de la 2 es un emblema Uncharted. Sí. De hecho, luego saltó también al cine. Saltó al cine con la película que está protagonizada por Tom Holland. La película es horrible.
La película Sí. es Es un poco malísima. infumable, sí. Tom Holland a mí no me gusta como actor. ¿No te gusta en nada? Porque hace de Tom Holland. Yo no vi a Tom Holland, yo no vi a A Nathan Spiderman. Drake, veía a Tom Holland haciendo de Tom Es Holland. que no le pegaba mucho. Yo habría No. puesto un chulazo más, ¿no? No, la gente pedía a otros actores que a lo mejor se parecían más físicamente. Claro. Al final Tom Holland lo ves y como parece tan jovencito, no lo veías como una persona de Claro, y es que 40, al final, ¿no? quien haya jugado a los juegos sabe que Nathan Drake tiene Es 30, como súper 30 y algo maduro. años, Sí, sí. En el último incluso tiene más de 40, creo, más Sí, o menos. sí. O bueno, sí, Por ahí 30 y estará, pico. por ahí estará. Sí, porque luego tiene una hija y tal, pero... Sí. Perdón por el spoiler. Ay, no pasa nada. ¿Cuál es la evolución de ventas de la saga? Uncharted 1, 4 millones de copias. Sí, Uncharted 2, 5,5 millones de copias. va subiendo. Uncharted 3, 6 millones de copias. Del 3 al 4 hubo unos años que nos sacaron. ¿Sí? Y Uncharted 4, 16,25 millones de copias. Buah, alucinante. En cuanto a nivel de calidad de la franquicia, el mejor, mucha gente opina que es el 2. Yo digo 4, pero bueno. También tiene que ver con la evolución del 1 al 2. Claro, hay tanta diferencia entre el 1 y el 2. El primer juego de una compañía suele ser un poco prueba técnica. Se están probando hasta dónde pueden llegar, prueban mecánicas, luego ya van desarrollando esas mecánicas y se van mejorando. Sí. Y el 2, la historia le gustó a mucha gente. Aparece Chloe, que es un personaje muy querido. El villano, que es Lazarevic, a mucha gente le encanta. El villano es un militar, una fuerza paramilitar, un ejército de estos de mercenarios, y el Lazarevic es su jefe, sin más. Ya está. O sea, una historia básicamente... Es que son muy básicos. al fin Son y al historias cabo. sencillas, realmente. Lo que Es pasa es que la investigación es muy atractiva. Claro, la magia de Uncharted era los momentos cinematográficos Sí. de este tío colgado de un tren colgando de un precipicio y Sí. tienes que saltar arriba, un barco hundiéndose, estar en un desierto durante días sin agua. Estaba muy pasado de rosca, evidentemente, Bueno, ya, aposta. pero es que es ficción. Al Claro, final y era lo también que puedes hacía grande permitírtelo. a esta saga. Sacaron sí. una especie de 5, que era una secuela con Chloe. A mí no me gustó, No. honestamente. Porque Fue ahí un poco Naughty Dog bajón. estaba experimentando con el semimundo abierto. El 5 se basa en una especie de zona donde tú tenías un mapa y cada mapa tenía como puntitos donde tenías que descubrir, pues, secretos, ¿no? Puzzles y demás. Entonces, claro, a mí no me gustó porque era un híbrido. Me explico. Hay una cosa, las expresiones artísticas, sobre todo en el cine, que es las cosas diegéticas y extradiegéticas. Diegética quiere decir que lo ve tanto el espectador como los personajes que están allí. Por ejemplo, una banda de música que toca en un concierto dentro de la película. Diegética. ¿Qué es extradiegética? Cuando se utiliza cualquier elemento sonoro, visual, pero que solo ve el espectador para crear ambientación. Pues típica la banda sonora de Misión Imposible. No la escucha Tom Cruise, la escucha el espectador para la ambientación. ¿Qué hicieron aquí? Que el mapa se abría, era un mapa de papel, y tú en el mapa veías el puntito donde estaba el personaje, como un GPS. A mí o me lo haces diegético o extradiegético, pero un híbrido de ambas no me parece que está bien hecho. A veces se hacen híbridos, ¿eh? Porque tú a veces escuchas una música que parece que venga de fuera y de repente la emana una radio. Sí, pero A veces que eso lo hagan pasa en el para cine. crear una sensación de sorpresa en el espectador me parece bien. Pero que lo hagan por simple facilidad, de que es la cosa más fácil de hacer, no me parece bien. Y hay juegos que han experimentado con lo diegético. Por ejemplo, Dead Space, un juego de Electronic Arts, la barra de vida, la munición, era todo Sí. diegético. O sea, el propio personaje Lo sabía. tenía una barra de vida en la Ah, espalda, qué que era guay. una especie de traje que tenía, la munición estaba dentro de la propia pistola, estaba muy bien hecho. Y hoy en día Dead Space, a quien pregunte, es un juego muy querido. Hace poco sacaron un remaster, salió muy bien también. Pero claro, es lo que te digo, ese híbrido es lo que a mí no me tiraba mucho para atrás. A ti no te mola. Y eso también lo sacaron en Uncharted 4, que fue como la primera prueba. Y en The Last of Us Parte 2 también lo sacaron durante algunas zonas. Que Ellie estaba por la ciudad investigando y lo mismo, un mapa con un híbrido de diegético hasta diegético y tenían que ir a puntitos a ver dónde tenía que ir. ¿Por qué hicieron esto? Porque se puso muy de moda el mundo abierto. Ya. Cuando Breath of the Wild, el juego de Zelda, reventó en ventas, todas las compañías a hacer juegos de mundo abierto. ¿Cuál es el problema? Que un juego de mundo abierto tardas 5, 6, 7 años en desarrollar.
cuando acabas de desarrollarlo y lo sacas al mercado, ya ha pasado de moda. Claro. Entonces, muchas veces, pues no triunfa. The No- Witcher también es un poco así, ¿no? Sí, Un poco era esa época, porque fue en 2014, creo que el The Witcher, o 2015, Sí, sí. y esa época. También era así. Pero claro, CD Projekt, que es la compañía que hace The Witcher, que es polaca, por cierto, lo sacó en el momento en el que estaba de moda. Claro. Por tanto, salió muy bien, ganó el Game of the Year. Sí, o sea, sí, sí. Bueno, es que es un juegazo. The Witcher claro. 3 pues fue Sí, marcó una generación, básicamente. Bueno, ¿qué tenemos después de Uncharted y toda la historia que ha sido Uncharted, ¿no? Que al final es un poco precursor de la siguiente saga, The Last of Us. The Last of Us 1 salió en 2013, salió antes de Uncharted 4, y en donde innovaba The Last of Us era en una mecánica muy poco vista en los videojuegos, que era la poca munición. En los videojuegos normalmente tienes 200 balas de Sí. 80 armas diferentes. En The Last of Us tenías un arma melee, que se llama, un arma de cuerpo a cuerpo, un bate con pincho, lo que sea, y una pistola o un arco, lo que sea. Y tenías a lo mejor 3 flechas, 5 balas, que tenía sentido, porque en un mundo posapocalíptico, que es el que nos plantea The Last of Us, Es más real, ¿no? claro, Tiene y la eso. munición será un bien muy preciado, Claro. porque estamos Claro. en un mundo en el que todo el mundo se mata con todo el mundo. Para quien no haya jugado o visto la serie, The Last of Us es un mundo posapocalíptico. Básicamente hay una epidemia global que convierte a la gente, resumido Sí, sí. mucho, en zombies. Y hay un personaje que se llama Joel, el cual tiene que transportar a una niña, que es Ellie, que aquí la vemos en la imagen, a un lugar seguro de los Luciérnagas, que son una organización revolucionaria que intenta acercar el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema, al ser distópico y al tener una epidemia tan grande, ha sucumbido en una especie de dictadura. Al menos en Estados Unidos, que es donde se desarrolla Sí, sí, la historia. la historia. Vale. The Last of Us 1, que fue en Play 3, fue toda un bombazo en el género. Si ya era cine Uncharted, esto ya Claro. era superior. ¿En quién se basa The Last of Us? En Los hijos de los hombres, de Alfonso Cuarón. Sí. Una obra maestra del cine, Sí. se la recomienda a todo el mundo. Sí, la recomanem total, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En qué se basa, por ejemplo? Sin entrar en mucho spoiler. Protagonista masculino que está como cansado de la vida. Se reúne con la organización revolucionaria del momento, Sí. los peces en Los hijos de los hombres, los luciérnagas en The Last of Us, y le piden que sea el guardaespaldas de una niña que al final se descubrirá que es el problema a la solución, perdón, es la solución al La solución problema, al problema. al problema social que existe en ese mundillo. En el mundo de Los hijos de los hombres, la Es capacidad ella. reproductiva. Ujú. En el mundo de Last of Us, la epidemia. Así, sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Evidentemente, a nivel artístico, Los hijos de los hombres es mucho mejor que The Last of Us, según Sí, mi opinión, ¿vale? Sí, bueno, la dirección es que es brutal. Alfonso Cuarón es uno de los mejores La directores del fotografía. mundo. Sí, sí. Tiene un director de fotografía muy bueno, que también es una Mira, voy maravilla. a buscar en qué plataforma está, a ver si está en alguna. Tú cuéntame, yo Yo lo la busco. vi, no me acuerdo si fue en Netflix o en... Porque como cuando sacó Roma, tuvo vinculaciones con Netflix. Sí, Por sí, cierto, sí. Roma, muy recomendada también. Sí, Roma es una obra maestra. Roma hay que verla con auriculares en versión original. Es Sí. mi recomendación, porque Sí, de sí. hecho estuvo nominada en los Oscars Sí, como que mejor nos la llevó sonido. por Green Book, Sí, que es sí. otra película que no está mal, pero a mí me pareció honestamente mal. Sí. Roma me parece una de las mejores películas de este Sí, siglo, sí, sí. sin ninguna duda. ¿vale? Mira, la tenemos en Movistar. Mira, está en Para Movistar. toda la gente. Vale, pues. Hijos de los hombres. Ya ha tenido película, pero aquí es cap de setmana. Sí, sí, es una obra maestra, tiene secuencias de una dirección exquisita por Sí. parte de Cuarón. Y es un poco parecida a Last of Us. Claro, de Last of Us se basa mucho en Los hijos de los hombres, muchísimo. Sí, y sí. hacen bien, ¿eh? Al final. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que ha supuesto The Last of Us en la industria? 37 millones de copias entre los dos juegos. La ambientación de terror, muy influenciada en el resto de juegos que se sacarían del género. Un poquito Resident Evil. Sí, sin... sí. Mucho, sobre todo los originales. Sí, o sea, sí. los Sí, primeros. los primeros. The Last of Us Parte 2 fue el Game of the Year de ese año. Para que la gente que no lo sepa, son los GOTY que se llaman, o los Game Awards, los Oscars de los videojuegos, Sí. ¿vale? Se hacen cada año, que también hablaremos de ellos, de sus luces y de sus sombras. Vale, sobre todo de las sombras, ¿eh? A mí es que tráeme es que tiene muchas cositas sombras. suculentas. Y The Last of Us el año que salió, ganó el GOTY, el Game of the Year de ese año. El primero no, porque en 2013 salió GTA V. Ah, bueno. Y lo ganó GTA V. ¿Qué es lo que también ha hecho que The Last of Us sea tan famoso? La serie de HBO. Le ha dado un impulso tremendo. Sí, ha subido en ventas. Me has comentado que a raíz de la serie quieren hacer una tercera parte del juego.
para mí innecesaria, pero bueno. Pero lo que vende Sí, al el final dinerito vende. es el dinerito. A ver, eso lo ha hecho Disney, lo ha hecho Netflix. Claro. Y lo hacen los Aprovechan el videojuegos. tirón. Quien sepa cuál es la saga Call of Duty sabe que eso funciona de esa Sí, manera. y ya está. Porque hay uno al año, por ejemplo. Y sí, Call of Duty hay Sí, uno al año, sí. básicamente. Son siempre el mismo juego, pero cada año hay uno nuevo. Y la gente se lo compra como el FIFA. Sí, la gente se lo compra Claro. y encima unas ventas bestiales. Da un montón de dinero. El último, que es el Black Ops 6 de Call of Duty, vendió una barbaridad. ¿Qué es lo que la serie tiene de bueno? Primero, sé que a ti me has dicho que no te gusta mucho, pero readapta muy bien el videojuego a una Que serie. habrá mucha gente que diga, no tiene ni idea. A ver, también. Bueno, A mí eso no... La temporada 1, bien, no sé. A mí eso no me gusta, ese argumento, porque para mí una persona artística no se puede medir como las matemáticas. Ya. Quiero decir, una persona la ve con sus ojos, que son su experiencia, su contexto, lo que le ha gustado antes, lo que le gustará en un futuro. Por tanto, para mí esa argumentación de no tienes ni idea porque no te gusta tal contenido, a mí me parece un poco fuerte. Sí, Porque sí. a mí hay contenidos o películas o series o videojuegos que la gente flipa con ellos y a mí no me gustaron. Que no pasa nada. Y no por eso soy peor jugador o sé menos de juegos que otra persona. Yo creo que me habría gustado más si no hubiese jugado antes. Porque al jugar antes es como que esperaba otras cosas. No sé. He de decir Es diferente, que ¿eh? sí. Es diferente. Que también es normal porque es un formato diferente, ¿no? Pero Claro. he de decir que el final me pareció raro. A mí el final de The Last of Us me parece un final maravilloso. Sí, Del 1 digo, ¿eh? sí. Y la serie, no sé, como que es muy rápido, no... Como que parece que no le dieron importancia cuando tenía toda la importancia del mundo. Es Claro, el final de la serie, claro. ¿no? De la temporada. De la temporada. Pedro Pascal hizo para mí un gran papel. Bueno, sí. Como Joel. Es un actor que tiene De un hecho, gran estaba talento. nominado prácticamente Sí. en todos los premios. Y veremos a ver cómo lo hace de Reed Richards, que está ahora para la siguiente de Marvel en verano, que es Fantastic Four. Sí, sí. Lo hará genial seguramente. Seguro. Nos haremos camisetas con su cara. Sí, y es un tío aparte, dicen que es un buen tío. Sí, Es sí. chileno además, Sí, sí, sí. sabe hablar español. Sí. ¿Cuál es la actualidad de The Last of Us? Me has dicho que están desarrollando el 3, Sí. parece. Han sacado Hay varios... rumores, hay Bueno, rumores. sí, Han lo de salido siempre. entre ayer y Filtraciones, hoy. sí. Han sacado varios remasteres, han sacado varios HDs y demás. Muchos han salido muy mal, porque iban bastante mal en ordenador. Es agitar el avispero. Ya. Da mucho dinero y para mí no le hace justicia a lo que fue el primero. El primero para mí es una maravilla. ¿Cuál es el futuro de la empresa? ¿Vamos a hablar del futuro? ¿Me quieres contar algo más de The Last of Us? Sí, bueno, que a mí el 2 no me gustó como juego. Ya está, sí. No me lo pasé, porque la mecánica de el sigilo obligatorio con límite de tiempo me parece horrible, y lo digo aquí claramente. Creo que ahí Naughty Dog se equivocó bastante y no me he pasado el 2, de hecho. O sea, no me lo he pasado y he Tampoco sido pasa incapaz. nada. A mí lo que me hizo sentir el 1 me lo guardo para mí y eso no lo va a quitar aunque hagan 50 juegos más que no me gusten. Es como Star Wars. A mí la saga original me encanta. Por mucho que hagan películas que no me gusten, a mí la saga original se queda para mí. Y ya está. ya Y lo está. que venga, sí, sí. Claro, al fin y al cabo es un poco así. Hay que tomarse la industria del entretenimiento, hay que tomársela así, porque si no es que te enfadas todo el rato. Sí. Y yo me he enfadado muchas veces. Con George Lucas me he enfadado en repetidas ocasiones. Te recomiendo bueno. un documental que se llama People vs. George Lucas, Ah. que ya te puedes imaginar de qué va. A ver, George Lucas es un director que le gusta mucho el dinero, Sí. seguramente, y que decidió en su momento vender la IP de Star Wars a Disney. La vendió encima por poco, ¿eh? 4,5 mil millones, creo. No es mucho. No es mucho para lo que significa, sí. No, la verdad es que no sé. Pero bueno, en esa época igual pues era un poco más. Y al final Star Wars, no hace falta que diga lo que ha pasado con la saga, ¿no? Sí. Continuaciones y continuaciones, series, animación, películas, especiales, más Explotarla al máximo. series. La última trilogía, que a mucha gente no le gustó, yo incluido, no me gustó nada la última trilogía. Supongo que vendería bien, porque tiene mucho tirón, Sí. pero no me gustó nada. O sea que encima hubieron peleas entre JJ Abrams y otro director que había, y se ve en las películas que hay como... Quien sepa de cine sabe que los guiones son sembrar algo para luego recogerlo. Claro. Entonces, sembraban ideas, uno de los directores, y el otro, como estaba peleado, las eliminaba. Mm. Y eso a nivel de una saga es terrible a nivel de es guión. tremendo. Pero claro, eran disputas internas que se veían en la pantalla.
Sergio, nos estamos quedando casi ya sin tiempo en el programa. Vamos a hablar rapidito del futuro inmediato y de esas condiciones laborales que me querías comentar. Futuro inmediato, han sacado un tráiler de un juego llamado Intergalactic. Sí. Que es un juego espacial. Lo mismo, se puso muy de moda los juegos espaciales en su momento. Dead Space, Callisto Protocol, Star Wars Outlaws, Starfield. Pues Naughty Dog dijo, vamos con ello. Han sacado un tráiler, parece un thriller espacial. Veremos a ver cómo funciona. ¿Pinta bien? Bueno, es que Hombre, la Naughty Dog actual pues tiene sus cositas, la verdad. Ya. Pero bueno, todo lo que haga Naughty Dog pues hay que tenerlo en cuenta porque hay gente con talento dentro de esa empresa y es normal. Y hablando de gente con talento dentro de la empresa, quería hablar de... ¿Cómo hilas? De las condiciones laborales que tiene Naughty Dog. ¿Qué condiciones tiene? A ver, hay un término llamado crunch. Sí. Que se utiliza para endulzar la explotación laboral dentro del mundo del videojuego, ¿vale? El mundo del videojuego es un mundo con mucha explotación laboral. Hay empresas que se vanaglorian de eso. Un caso muy famoso fue como Rockstar dijo en un tweet, cuando aún se llamaba Twitter, que sus trabajadores llevaban 100 horas a la semana de desarrollo del Red Dead Redemption 2. ¡Ostras! Y lo dijo como orgulloso, de mira cómo se esfuerzan mis trabajadores, ¿no? El tweet fue eliminado, en fin, lo típico. Ya. ¿Qué pasa con Naughty Dog? Es conocida por presuntamente tener unas condiciones laborales bastante extremas. Sí. Ostras, de no hecho, lo en sabía, una entrevista a creo que era un ex diseñador o ex desarrollador del juego, que decía que un compañero suyo acabó en el hospital de las condiciones laborales que tenía Naughty Dog. Claro, aquí quiero decir una cosa. Cada uno es libre de gastarse el dinero y gastar su ocio en lo que quiera. Pero yo creo que es importante apoyar cuando esos trabajadores pues deciden parar, hacer huelgas o manifestarse porque se merecen unas condiciones laborales dignas como cualquier trabajador o ciudadano de a pie. Claro. Entonces, yo soy el primero que he sido un poco hipócrita y me he comprado juegos de Naughty Dog y los he disfrutado, pero creo que hay que ser un poco consciente de lo que consumimos muchas veces. Y que si una persona decide consumir o no consumir un producto por esta circunstancia o la que sea, hay que entenderlo y hay que dejarse a un lado el fanatismo y entender el porqué de las cosas muchas veces, ¿no? Aparte, quería también destacar que esta semana o estos meses ha habido la primera huelga del videojuego en España, de Ubisoft Barcelona. No lo sabía. Sí, en apoyo con los trabajadores de Ubisoft que han sido despedidos a nivel internacional, más de 500. Y quería también pues, pedir a la gente que siga un poco el caso, que siga un poco las redes sociales de Ubisoft Barcelona y que vea un poco cómo está evolucionando la cosa y remarcar un hecho histórico, que es la primera huelga del sector del videojuego en España, hecha por Ubisoft Barcelona. Qué fuerte. No lo sabía, ¿eh? Pues sí, lo seguiremos. Sí, sí, está muy bien. Han hecho vídeos con periodistas del tema. Hay un vídeo que hicieron con Marta Trivi, que es una periodista de videojuegos excepcional. Estaba en Night Games, que llamaba la revista. Yo he ido a alguna charla suya y la verdad es que es una periodista, es una crítica también de cine muy buena. Y bueno, tiene ahí un poco sus cosillas. Y la verdad es que es importante seguir estas cosas. Y de verdad que no quiero dar lecciones a nadie, que la gente haga con su dinero y con el ocio lo que ellos quieran, pero que cuando hay una huelga o hay un retraso... Un poquito de reflexión, claro, ¿no? en el lanzamiento de un videojuego y se quejen de es que los desarrolladores tal... Igual ese desarrollador lleva sin ver a su familia 2 semanas, ¿sabes? Entonces, vamos a tener un poco de empatía con esta gente, que esta gente hace que esta industria sea grande. Me gusta el mensaje que nos dejas, que tenemos que pensar un poquito con lo que consumimos, ya con videojuegos y con todo, al final. Sergio Cantó, un placer tenerte con nosotros. Un placer para mí siempre. Qué bien. Nada, te tenemos aquí otra vez para hablarme de cosillas variadas y yo súper contenta. Muchas gracias. A vosotros. Nosaltres seguim amb els Mosaic de les comarques, així que no se n'aneu.